Bueno, vamos a comenzar la reunión. Vamos a dejar al final unos 10 minutos. La clave de esta reunión, más que informal, va a ser una conferencia de Marcelo Urizari. Está dada en esta diapositiva. Síndrome de Brugada, hipótesis de Buenos Aires, Marcelo Urizari. ¿Por qué síndrome de Brugada? Es una entidad que no tiene alteraciones estructurales, que es una enfermedad relativamente nueva en su conocimiento. Si bien había casos descritos según Vallés de Luna a partir del año 17, fue descrita formalmente en 1992, y hubo teorías que, con un sustrato experimental dudoso, atribuían el problema a problemas de despolarización o de repolarización, hasta que en el año 2007 Marcelo Urizari elaboró una hipótesis en base a su metodología experimental que podía explicar los dos mecanismos, y agregaba una cosa más, y era trastornos de la migración de las células de la cresta neural, que llevaban a una inervación inadecuada del septum. Esta hipótesis, que está bien aceptada, que ha dado entidad a que se llame hipótesis del síndrome de Brugada de Buenos Aires, Argentina, tiene como autor absoluto a Marcelo Urizari. Por eso nos pareció interesante que él nos contara, más que la entidad en sí, que es poco frecuente y que los clínicos probablemente no vamos a ver, que nos explique el mecanismo de la misma y sobre todo cómo se puede detectar, cómo se puede tratar, y además tener una idea de cómo se están juntando la medicina clínica con las ciencias básicas. Acá hay mucho de canalopatías, hay mucho de embriología, hay mucho de histofisiología, y hay algunas cosas que se ven en la clínica. De manera que, Marcelo, me parece que va a ser sumamente interesante porque es un tema poco frecuente, pero que tiene un pronóstico muchas veces ominoso, y que además estamos con algunos de los expertos más importantes del mundo. Marcelo, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Raúl. La verdad, te agradezco muchísimo sus palabras. Y bueno, trataré de contarles de qué se trata el síndrome de Brugada y esta hipótesis de Buenos Aires. En primer lugar, quiero comentarles, ya como lo dijo Raúl, que se trata de una enfermedad nueva. Realmente se la conoce bien desde el año 92 con la descripción de los hermanos Brugada. Ya en los 80 hubo un reporte de un tal Bortolo Martini en Italia, en donde ya señalaba con mucha precisión la patente electrocardiográfica de este síndrome. Y lo importante es que el diagnóstico de este síndrome o de esta enfermedad se hace fundamentalmente por el electrocardiograma. Ustedes acá ven lo que yo les acabo de comentar de Bortolo Martini y de los hermanos Brugada. Y acá insisto en el hecho de que se reconoce por el patrón electrocardiográfico que se ve, curiosamente, en el electrocardiograma solamente en 3 derivaciones precordiales. Ustedes saben que el electrocardiograma tiene 12 derivaciones, pero en el resto no se ve. Eso fue una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención en cuanto aparecieron estos pequeños cambios. Estos pacientes tienen, por supuesto, predisposición para presentar arritmias ventriculares, síncope y muerte súbita. Como dijo recién Raúl, estos pacientes no tienen una cardiopatía aparente. Si bien existen alteraciones anatomopatológicas, anatómicas y fisiológicas en un determinado sector del corazón, que por supuesto con los métodos habituales de diagnóstico no se los puede visualizar. Es tan brutal la aparición de esta enfermedad, la cantidad de muertes súbitas que produce en gente joven y aparentemente sana, que Brugada lo llamó como que es como un trueno en un cielo azul, según palabras. La incidencia, ¿no es cierto?, es mucho mayor en el hombre que en la mujer. Es para 10 hombres, una mujer. La prevalencia se la estima en 5 personas cada 10.000 individuos. Y está establecido que es la causa de muerte súbita más frecuente en personas por debajo de los 50 años.
y que representa prácticamente el 20% de todas las muertes inesperadas que ocurren en individuos con corazón aparentemente normal. Como les comentaba recién, las alteraciones del electrocardiograma ocurren en estas derivaciones precordiales, especialmente en una que se llama derivación B2, ahora se las voy a mostrar. Cuando se la registra en el nivel normal, eso ustedes habrán hecho un electrocardiograma a todos y saben que les colocan electrodos en el pecho. Bueno, la derivación B2 es la que está en la margen izquierda del esternón. Y es ahí donde mejor se ve la patente de este síndrome. El nivel normal es en el cuarto espacio intercostal, pero si la colocamos el electrodo un poco más arriba, se ve mucho mejor la patente, ¿cierto? Porque está explorando una zona muy especial, muy puntual del corazón. Esto ha llevado a que muchas veces se hace el diagnóstico porque colocan los técnicos y a veces los médicos mal el electrodo de B2, un poco más alto que en el nivel normal, y así se desenmascara mejor la patente del síndrome. Ya vamos a ver después qué es lo que está mirando esta derivación. Y estas derivaciones, acá ya se los pongo, están explorando el tracto de salida del ventrículo derecho. Y para que ustedes tengan una idea de cómo es la imagen, yo les he puesto acá, en la parte superior, un electrocardiograma con derivaciones normales. La flecha indica cómo es la derivación T2. Pero fíjense ustedes en este otro electrocardiograma que está aquí abajo con sus 12 derivaciones. ¿Cuál es la patente de esa derivación de B2 aquí? No sé si lo estoy señalando, si lo ven. La de la flecha es B1, la derivación que está más abajo es B2. Fíjense ustedes la imagen tan grotesca que presenta el electrocardiograma cuando ustedes la comparan con el electrocardiograma normal. O sea que el diagnóstico en general, en los casos bien manifiestos, es fácil. Esto es la forma típica que se llama tipo 1. Después hay un tipo 2 en donde tiene este aspecto en la... No sé si me están viendo que yo señalo. Bueno, aquí fíjense que tiene una forma sencilla de mostrar esta parte del electrocardiograma, y a esta se la llama tipo 2. ¿No es cierto? Que frente a determinadas circunstancias de esta morfología pasa a la del tipo 1 clásico. Y aquí les muestro un vectocardiograma, si bien en nuestro país creo que el único lugar donde se hacía, o hay algún otro por ahí, es en el Ramos Mejía. Aquí ustedes tienen en la parte inferior la derivación B2 con esa morfología que les mostré antes. Ese segmento elevado que ustedes ven ahí se llama ST. El ST elevado es la característica fundamental del síndrome, que generalmente está seguido por una negatividad que es la onda T negativa. Y en el vectocardiograma, este desnivel del ST, ¿no es cierto? Y estos cambios de la T se expresan en el vectocardiograma que ustedes ven acá, con este desnivel desde el punto cero al lugar donde regresa la activación eléctrica. Bueno, esto es fundamental muchas veces para hacer un diagnóstico seguro. Se ha propuesto que este síndrome se debe a una transmisión genética, como decía también Raúl en su introducción, que se expresa de manera autosómica dominante, con una penetración variable, ¿no es cierto? Y en cerca del 50% de las familias que tienen este síndrome. Pero no es así en todos los casos. Y hay muchos casos en donde aparece la patente sin ninguna relación familiar. Solo el 20% tienen un cambio genético reconocible que afecta al canal de sodio de las células miocárdicas, que tiene esta denominación que ustedes ven acá, 5CN5A, ¿no es cierto? Que, como vamos a ver después, tiene un lugar preferencial dentro del corazón.
¿Qué hace este canal de sodio? El canal de sodio, cuando está afectado, presenta o hace que el miocardio presente alteraciones en la conducción eléctrica. Y de ahí viene una de las discusiones si estas manifestaciones eléctricas son por trastornos de conducción, ¿cierto?, de la conducción eléctrica dentro del corazón, o si son por alteraciones en la repolarización, que es lo que les mostré con respecto al segmento ST y la onda T. Hablando de las manifestaciones, digamos así, de los trastornos genéticos, fíjense ustedes, en el año 18 se publica este estudio, ¿cierto?, en donde ya se habían efectuado 480 estudios que mostraban variantes de este gen, del 5CN5A, que es el que codifica el canal de sodio. En ese momento ya había 480 variantes, o sea que era imposible atribuirle a un gen determinado ese 80% de casos en donde, digamos, no existía un claro trastorno en el gen que codifica el canal del sodio, ¿cierto? De las conclusiones de este estudio fue que, basado en todas las guías actuales, solo una minoría de casos presentan las alteraciones en el canal del sodio. Y eso fue en el año 18, pero fíjense, acá tenemos un estudio del año 21, que fue del mes de abril, este estudio, en donde un grupo muy importante de Italia, ¿no es cierto?, donde está Dal Papone, ¿no es cierto?, que tiene una cantidad enorme de pacientes con síndrome de Brugada, terminan diciendo que los test genéticos no son útiles para el manejo de estos pacientes, ya que en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, no existen variantes del gen que codifica el canal de sodio. Y también del mismo grupo, otro trabajo, este de abril, en donde también concluyen con las mismas cosas, pero ya postulan algo muy interesante. Es decir, dicen que hay que buscar en otro, de otra manera, la explicación del síndrome, ¿no es cierto?, no solamente por una alteración del gen que codifica el canal de sodio. Yo siempre me pregunto cuántas personas, si uno toma una población general, tienen alteraciones en el canal de sodio que no se han manifestado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista clínico o con algún fenotipo, ¿no es cierto? Y entonces al final dicen que estos estudios los tienen que expandir para entender mejor, ¿no es cierto?, el papel de un compromiso mitocondrial, o bien también, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, ya ellos mismos se inclinan a pensar que existen factores ambientales, ¿no es cierto?, que deberían ser estudiados en las familias que están expuestas, que presentan este síndrome. Y esto que está en rojo aquí abajo, me parece lo más interesante, porque un factor ambiental puede afectar a una familia, ¿cierto?, y todos manifestar la enfermedad, pensar que se trata de un trastorno genético. Yo recuerdo que en Inglaterra se había publicado un trabajo porque se hablaba de que una miocardiopatía determinada era causada por un trastorno genético. Pero resulta que después se estudió toda la zona y ese barrio tenía también una incidencia alta de esa misma cardiopatía. O sea que ahí lo que había era un factor ambiental o una infección. En ese caso, esto yo lo agregué y no sé qué papel puede jugar, pero si no se puede explicar el síndrome por la alteración de este gen del canal de sodio, podemos pensar que también la epigenética puede jugar algún papel. Pues todos sabemos, ¿no es cierto?, que la epigenética es el estudio que estudia los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN, ¿no es cierto?
de manera que establece la relación entre diferencias genéticas y ambientales que regulan el fenotipo. Les muestro ahora esta imagen. Fíjense ustedes que estamos hablando de una enfermedad nueva, ¿cierto? En 1992 recién se la conoce bien. Como dijo Raúl, hace muchos años alguien observó algún caso de espora muy esporádicamente. Pero este paciente tenía una cetoacidosis, estaba con hipercalemia y tenía este electrocardiograma con este trastorno en esta derivación, que es la B2, que todos ustedes, aunque no sepan electrocardiografía, se dan cuenta que esto es absolutamente anormal. Pero este paciente se corrige su trastorno metabólico y al día siguiente presenta este electrocardiograma prácticamente normal. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que en el corazón de personas que sabemos si este paciente si tiene o no tiene en realidad un síndrome de Brugada, era un hombre de 60 y pico de años, ¿cierto? Un trastorno como es la hipercalemia y la acidosis en el le provoca este brutal electrocardiograma, ¿cierto? Cosa que se ve en otras circunstancias en pacientes que se sabe que no tienen. O sea que hay una zona del corazón muy especial que explora esta derivación o las tres derivaciones que tienen, digamos, una respuesta muy particular frente a determinadas normas. Por supuesto, todas las drogas que bloquean el canal de sodio pueden provocar alteraciones del electrocardiograma. Pero lo mismo lo hace la fiebre, lo mismo lo hace la hipercalemia, una hiponatremia, la tiene enorme dosis. Existen muchos ejemplos de alteraciones en esa derivación que solo se manifiestan en un momento dado y que no constituyen un verdadero síndrome de Brugada. El síndrome se define por la presencia de las alteraciones electrocardiográficas y la presencia de arritmias, síncope. ¿Qué pasa entonces? Acá tenemos que las alteraciones del electrocardiograma indican que el trastorno se ubica siempre en el tracto de salida del ventrículo derecho. Los cambios electrocardiográficos están explorando esa zona del corazón, tracto de salida del ventrículo derecho. Y lo mismo lo hacen las fenocopias. Entonces, acá no se voy a mostrar, no lo voy a pasar muy rápido, cuáles son las evidencias del compromiso del tracto de salida del ventrículo derecho en pacientes con Brugada confirmado. Entonces, tenemos 12 posibilidades, 12 formas de demostrarlo, con potenciales tardíos registrados mediante electrogramas en esa zona, mapeos de superficie, el electrocardiograma de señales promediadas, que es una técnica especial, el utiliza en electrocardiografía, la mayor inducibilidad de taquicardia ventricular y fibrilación con extraestímulos cuando uno pone un catéter en el tracto de salida. La tomografía computada con las electrones también muestra alteraciones oncológicas. O sea que hay una forma de saber que hay una alteración. El ecodoppler tisular, la resonancia magnética. Y por último, acá sigue la lista de las distintas formas de saber que existe una alteración en ese lugar. Estudios citopatológicos en los pacientes que han sufrido muestran fibrosis y reemplazo graso en el tracto de salida. Bueno, después hay otros factores y el más interesante es este que está al final, que son todas estas condiciones que yo le mencioné recién: hipercalemia, cetoacidosis, hipercalcemia, hiponatremia, intoxicación por cocaína o alcohol, fiebre. Es decir, todas estas alteraciones o estas situaciones clínicas pueden poner de manifiesto
el electrocardiograma del síndrome, pero solo con derivaciones que ya hemos visto. Entonces, en este momento nos tenemos que hacer 5 preguntas fundamentales. Si el defecto en el gen que codifica el canal del sodio está presente en solo un 20% de los casos, ¿cómo se explica? La otra pregunta es por qué las manifestaciones se observan solo en el tracto de salida. Un defecto genético del canal del sodio tendría que manifestarse en todo el corazón, pero esto lo hace solamente ahí. Porque entre el 20 y el 30% de los pacientes con esto que hemos estado mostrando hasta ahora tienen arritmias auriculares. Más les digo, prácticamente la mitad de los pacientes que yo he visto con síndrome de Brugada aplica propafenona o flecainida, que son potentes bloqueantes sódicos, para revertir la fibrilación auricular. Vos tenés que Y ahí llamar para que te expliquen cómo, a lo mejor no lo sabés manejar. Bueno, presenta además otros trastornos que ya son, digamos, un poco más complicados de explicar en la conducción AB y en la conducción intraventricular. Eso no vale la pena que lo y el otro punto importante, yo les mostré ese electrocardiograma brutal con ese T tan elevado. Sí se puede explicar solo porque hay un gradiente eléctrico entre el endocardio y el epicardio del ventrículo derecho que tiene apenas 2 a 3 milímetros. Eso, ¿cierto? Eléctricamente eso es prácticamente. Entonces yo pienso que lo que hay es una interfase entre todo el tracto de salida y el tejido circundante. Bueno, hasta ahora, como han visto, todos los estudios de la etiopatogenia se han basado fundamentalmente o se han orientado en la búsqueda de una mutación genética. No se ha investigado por qué es el tracto de salida y sus efectos al centro. Después, el sustrato del síndrome. ¿Cuál es la razón? Y entonces, acá viene. Yo casi le decía, no digo del primer punto, pero después de pensar un tiempo, pensé que si el ventrículo derecho, ¿no es cierto?, tiene esta particularidad, y particularmente el tracto de salida, tenía que investigar cómo era la embriogénesis del ventrículo derecho. El ventrículo derecho es la cámara más complicada del corazón, y ahí se asientan, como vamos a ver después, la mayoría de las alteraciones congénitas. Porque esto es desde el punto de vista del desarrollo y de la filogenética, de que este ventrículo es complicado. Y entonces, ¿qué hice? Empecé a estudiar un poco de la embriología y a leer los libros de pediatría o los libros de embriología para ver si encontraba una explicación para esto. Un día en un congreso en Estados Unidos, revisando este libro de Moller y Kaufman, que se llama Pediatric Cardiovascular Medicine, encontré un capítulo, el capítulo 2, Normal and Abnormal Cardiac Development, en donde específicamente del tracto de salida del ventrículo, de los ventrículos, que vamos a ver que también el ventrículo izquierdo tiene algo que ver, y la cresta neural. Así que bueno, seguí buscando bibliografía y me encontré con los trabajos de Margaret Hill, que para mí ha sido esto fundamental. Ella describe la migración de células desde la cresta neural hacia un sector específico del corazón en el desarrollo embriológico. ¿Y cómo lo demuestra? Lo demostró de una manera categórica, lesionando o ablacionando la cresta neural en animales invertebrados. En una etapa muy precoz del desarrollo, lograba estas malformaciones que ustedes ven acá, que si hay algún pediatra o alguien relacionado con la pediatría, va a ver lo impresionante que es el efecto que tiene la lesión de la cresta neural.
Con esto, Kirby lograba en los animales comunicación interventricular, troncos comunes cuando la aorta y la pulmonar nacen juntas, doble tracto de salida del ventrículo derecho cuando sale la aorta del ventrículo derecho, la famosa tetología de Fallot, estrechez y atresia de la válvula pulmonar, válvula aórtica bicúspide, anomalía de la válvula tricúspide y anomalías coronarias. O sea que yo creo que esto es categórico, es decir, la cresta neural de alguna manera tiene un efecto indudable en el desarrollo embriológico. Entonces, un poco para aclarar, yo les muestro esto que, digamos, ¿qué es lo que hace la cresta neural? La cresta neural de los vertebrados es una estructura temporal, o sea que está un tiempito funcionando y después desaparece totalmente en el desarrollo. Se desarrolla a la vez que se cierra el tubo neural y sus células son pluripotenciales, con capacidad migratoria, o sea que van a ir a cualquier parte del cuerpo, y posterior distribución estratégica, que son aspectos vitales básicos en el desarrollo embrionario general y de la mayoría de los órganos y sus estructuras en particular. Al finalizar la fase migratoria, las células de la cresta neural se estacionan en esos lugares hacia donde van, en esos órganos, y en determinados lugares de esos órganos, como lo que estamos viendo ahora, en áreas embrionarias predeterminadas, en las que después se diferenciarán en variedades celulares específicas de cada sector. O sea que esas células, en el caso del corazón, se van a transformarse en miocardiocitos, a la vez que también determinan, y esto es fundamental, la misma diferenciación en el ambiente celular embrionario de su proximidad. O sea que van a un determinado lugar, pero también tienen un efecto a su alrededor. Y por eso es que en el caso del síndrome de Brugada hay muchas otras alteraciones que están relacionadas, como lo vamos a ver después. Estas células migratorias determinan la morfogénesis y diferenciación celular de acuerdo con sus vías. Para llegar al corazón utilizan dos vías o polos, que son un polo arterial y un polo venoso. El polo arterial, es decir, desde la cresta migran hacia el corazón, es decir, al polo arterial del corazón, o de lo que va a ser el polo arterial, y participa en la morfogénesis del septum aortopulmonar, que es lo que estamos viendo, el tracto de salida del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, el origen de los grandes vasos con sus válvulas. Y después tiene otra puerta de entrada en el corazón, que es el polo venoso. Y este tiene una participación muy amplia, porque participa en el tabique interauricular, el anillo y la válvula mitral, el seno coronario, el nódulo auriculoventricular y segmentos proximales del sistema de conducción, y las venas pulmonares. Todo esto está tomado del capítulo de Gutenberg de Groot, del libro que les mencioné anteriormente. Y les muestro esta imagen que es impactante, porque es de una codorniz, pero fíjense ustedes, todo esto que están con núcleos negros son las células migratorias, que aquí están en el septum aortopulmonar, aquí están en la válvula tricúspide y aquí están en las válvulas semilunares de la válvula aórtica. Entonces, todas estas células desaparecen, pero dejan, digamos, en el ambiente en donde están las características tisulares de cada lugar, cuando eso se hace normalmente. Porque, es decir, el título de esta charla tendría que ser expresión anormal, ¿no es cierto?, de la cresta neural en el desarrollo embriológico. Y esto es lo que pasa cuando hay alguna alteración como la que estamos viendo. Bueno, este es el artículo que mencionó Raúl, que publiqué en el año 2007. ¿Y qué pasó? Poco tiempo después, en el 2011, Brugada le interesó este artículo y publicó este editorial en el Journal del American College of Cardiology. Entonces, se refería a las manifestaciones de Brugada
¿no es cierto?, y el valor diagnóstico del electrocardiograma. Y vamos a ver qué es lo que él decía. Él en este artículo menciona que existen hasta el presente 3 diferentes hipótesis para explicar los mecanismos fisiopatológicos del Brugada. Pero fíjense ustedes que acá ya hay una cuestión importante. Una cosa es la fisiopatología. La fisiopatología se refiere a si hay trastorno de conducción o alteraciones de la repolarización. Pero lo que yo enfoco, y él después lo reconoce, es la etiopatogenia de todo esto. Pero bueno, él en esa oportunidad y en ese editorial presenta las 3 hipótesis y la denomina de acuerdo a los lugares de origen. Hay una que es de Ámsterdam, en Holanda, con tal Weil, la de New York, que es la de Anselevich, y la de Buenos Aires, que es la nuestra. No quiso poner nombre propio. Y él presenta esta imagen que es muy bonita, porque aquí están las 3 hipótesis. La de Ámsterdam, para los que, bueno, entienden un poco de todo esto, es decir, donde se muestra la conducción lenta como principal trastorno. La de New York, lo que quiere explicar, digamos, quiere explicar todos los trastornos electrocardiográficos como una anormalidad de la repolarización. Y en mi teoría, es decir, existen dos cosas, alteraciones de la conducción y alteraciones de la repolarización, que eso lo explica perfectamente bien la expresión anormal de las células migratorias de la cresta neural. Y bueno, sigue Brugada diciendo que esta hipótesis es fascinante y que de acuerdo con esta hipótesis las células migratorias de la cresta neural que se expresan a través de conexinas 43, que son las implicadas fundamentalmente en la conducción eléctrica del corazón, y crean así el trastorno de la despolarización y la heterogeneidad en la repolarización necesaria para inducir el fenotipo del síndrome de Brugada. En fin, él está muy de acuerdo. Y por eso dice después, combina las 2 hipótesis anteriores, la de la repolarización anormal y la de la conducción anormal. Y ahí él pone una frase que yo puse, que el tracto de salida del ventrículo derecho es una zona muy especial, no solo por el síndrome de Brugada, sino por otras arritmias que se desarrollan allí. Y por eso yo lo llamaba el tendón de Aquiles del corazón. Y bueno, sigue todavía tratando de, digamos, de explicar un poco más el rol de estas células y, digamos, él postula que quizás esta teoría podría explicar el 80% de pacientes con síndrome de Brugada, en donde no se puede demostrar un trastorno en el ácido ribonucleico o específicamente un trastorno genético. Agrega, por otro lado, y ya postula otra posibilidad, que podría tratarse de un trastorno somático, ¿no es cierto?, con mutaciones somáticas que ya han sido descritas en algunas otras circunstancias para explicar taquicardias. Para terminar, él dice esto, a propósito de esta teoría, es decir, evidentemente le interesó mucho. Con este síndrome no solo con esta hipótesis, no solo se explica el síndrome de Brugada, sino otras arritmias idiopáticas que se originan en el tracto de salida y en la zona vecina. Algo de eso les voy a mencionar simplemente. Bueno, les voy a mostrar cuáles son algunas de las observaciones nuestras vinculadas con esto, ¿no es cierto? Que son aspectos anatómicos, fisiopatológicos relacionados con el desarrollo cardíaco anormal dependiente de la cresta neural. Por un lado, no hay ninguna duda que hay una heterogeneidad entre el endocardio y el epicardio del tracto de salida del ventrículo derecho, que después les voy a mostrar una imagen. Hay conducción lenta en el tracto de salida y más en el epicardio por el defecto de las uniones intercelulares y el defecto en la conexina 43, que es la que, digamos, expresa
fundamentalmente el efecto de las células migratorias. La ausencia de red de Purkinje en los tractos de salida de los ventrículos. Esto es algo curiosísimo. Ustedes saben que la red de Purkinje cubre, o teóricamente tiene que cubrir todo el endocardio del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, que es por donde, digamos, se transmite el impulso que viene por las ramas derecha e izquierda y determina, digamos, una activación simultánea, ¿no es cierto?, y rapidísima de toda la masa ventricular, con una ligerísima disincronía entre el ventrículo derecho y el izquierdo. O sea que, digamos, esa red de Purkinje cumple una función fundamental. Imagínense ustedes que la velocidad de la conducción en esa fibra es de 4 metros por segundo, cuando en el nódulo auriculoventricular es de 10 centímetros por segundo, para que tengan una idea de las cosas que ocurren en la fisiología. Bueno, la conducción lenta se explicaría también en la de His y en la rama derecha, que se observa frecuentemente en el síndrome. Anomalías anatomofisiológicas del miocardio auricular. Esto explica todas las arritmias auriculares que se observan en el síndrome de Brugada. Ya, no sé si no se lo mostré antes, pero alrededor de un 30-35% de los pacientes con síndrome de Brugada tienen fibrilación auricular, aleteo auricular o extrasístoles y taquicardias auriculares. O sea que estas son las zonas vecinas de, digamos, el foco principal que es el tracto de salida del ventrículo derecho. Bueno, hay persistencia de células ectópicas en la válvula pulmonar, eso se lo voy a mostrar después, y persistencia de vías accesorias, ¿no es cierto?, que conectan aurículas con ventrículos y que conforman el síndrome de Wolff-Parkinson-White. O sea, todas estas cosas están relacionadas con un trastorno de la morfogénesis normal del corazón. Y les muestro ahora acá una infección de tinta china que hice en el sistema de conducción de un cordero, para que ustedes vean cómo es. Todo lo que está teñido, como ustedes ven acá, en el ventrículo izquierdo, es la red de Purkinje, y aquí se ve el final de la rama izquierda y sus dos divisiones principales. Pero fíjense ustedes que la red de Purkinje, esta es la válvula mitral, y este es el tracto de entrada en el ventrículo del izquierdo. La red de Purkinje llega hasta el mismo plano de la válvula mitral. Pero fíjense qué pasa en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. No hay una sola fibra de Purkinje. Y lo mismo pasa en el lado derecho, que este es el ventrículo derecho abierto, la red de Purkinje en toda la superficie endocárdica, menos en el tracto de salida, indicado con esta flecha. O sea que, es decir, lo curioso es que esta cresta neural hace, digamos, lo que tiene que hacer en esta zona, pero no pone la red de Purkinje. Y es probable que esa sea la falla principal en la angiogénesis cardíaca para estos pacientes. Evidentemente, esto se hace en todos los que estamos aquí escuchando la charla, ¿no es cierto? Y en la mayoría de nosotros esto se hace absolutamente normal. El problema es cuando se expresa anormalmente la cresta neural, que pasan estas cosas. Pero esto que ustedes ven está en todos los corazones, en el humano y está en los animales. Y para confirmar esto es un corazón humano. Esto es un estudio efectuado en un corazón humano en donde estos autores exploran la velocidad con que se activa el músculo en la zona donde hay red de Purkinje. Fíjense, 1,60 metros, ¿no es cierto?, por segundo es la velocidad de conducción, y en el tracto de salida es de 41 centímetros por segundo. O sea que ese es el impacto que tiene el hecho de no tener red de Purkinje. Este es un estudio que hicimos en nuestro laboratorio, en donde tenemos una célula epicárdica y una célula endocárdica, y vean ustedes la diferencia que se produce
en la célula epicárdica cuando le administramos almalina, que es un bloqueante del canal de sodio. Una franca alteración en la repolarización. En cambio, en el endocardio no pasa nada, porque ahí es donde se da la heterogeneidad en la pared libre del ventrículo derecho. Entonces, el epicardio es el que más se altera. Y aquí ustedes ven la célula endocárdica, se han puesto superpuestos más de 10 latidos en forma sucesiva y le administramos Esmalina y le cambiamos la frecuencia bruscamente. Fíjense ustedes que en la célula endocárdica, que este es el endocardio, no pasa nada, mientras que en el epicardio se producen todos estos cambios en la repolarización, que son los que evidentemente determinan los cambios electrocardiográficos. Bueno, ya vamos a ir resumiendo. En el síndrome de Brugada tenemos trastornos de la conducción y de la repolarización. En el síndrome de Brugada tenemos, y todo esto dependiente, por supuesto, de la cresta neural, extracístoles ventriculares y taquicardias ventriculares idiopáticas. Tenemos bloqueo regional derecho. En esa zona de síndrome de Purkinje hay una demora en la conducción que se manifiesta en el electrón como un bloqueo incompleto de rama derecha, que yo lo llamo pseudo bloqueo incompleto, porque no es la rama la que se bloquea, sino el miocardio el que está conduciendo lento. Y después la presencia de arritmias auriculares idiopáticas, que son la fibrilación y todo esto se explica, ¿no es cierto?, por la expresión anormal de la cresta neural. Y por último, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ustedes saben que en este síndrome existen conexiones entre aurículo y ventrículo que atraviesan los anillos valvulares, aurículo-ventriculares, y que no debería ser así, porque es tejido fibroso denso. O sea que son defectos en el desarrollo. Ahora, fíjense ustedes, ninguna de estas cosas se ha intentado explicarlo con un trastorno genético. Es decir, tenemos una cantidad de arritmias y de anomalías, eléctricas, que, las vemos todos los días, pero a nadie se le ocurre investigar, si existe un trastorno genético. De las arritmias auriculares, ¿quién no sabe que existen taquicardias alrededor del nódulo auriculoventricular? ¿No es cierto? Simplemente se habla de una doble vía en el nódulo, pero bueno, indudablemente este es un trastorno de la morfofisiología. Y justamente el nódulo auriculoventricular, que es taquicardia concentrada en el nódulo, son zonas en donde la cresta neural participa en el desarrollo. Bueno, esto ya estamos terminando. Expresión de la cresta neural en la embriogénesis del tracto de salida. Si yo tomo a 100 personas y les doy una droga bloqueante de sodio, que es lo que puede poner de manifiesto una alteración latente en el tracto de salida, ¿no es cierto? Pero esto simplemente porque ese tracto de salida, ¿no es cierto?, tiene características fisiopatológicas muy particulares, como es la conducción lenta y las alteraciones de la repolarización. Pero si eso es en una persona que tiene un desarrollo absolutamente normal, cuando yo le doy estas drogas, asmalina, propafenona, propionamida, flecainida, etcétera, todas bloqueantes de sodio, no va a pasar nada. Simplemente van a tener un ligero ensanchamiento del precio, pero todo el electro va a estar perfecto. Pero va a haber un grupo, muy pequeño por cierto, en donde va a aparecer la patente. O sea que esos tienen ya una dismorfogénesis latente, subclínica, y que le va a aparecer solo frente a determinadas circunstancias, como apareció con el paciente de la cetoacidosis. Y finalmente están aquellos que tienen el electrocardiograma permanentemente alterado, ¿no es cierto? O sea que está manifiesta la patente todo el tiempo. Y estos son los pacientes más característicos del síndrome. Pero estos subclínicos también están en contacto con las posibilidades de tener problemas de manera manifiesta. Y vamos ahora un poco a repasar rápidamente toda la lista de
las arritmias idiopáticas, que a mi entender tienen que ver con el desarrollo anormal determinado por la cresta neural. Fíjense ustedes la lista de arritmias ventriculares. No la vamos a decir todas, pues es mucho. Pero bueno, hay trasístolis y taquicardia en el tracto de salida mismo del ventrículo derecho, en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, alrededor de la válvula mitral, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas son arritmias que se originan en zonas donde participa ya sea el polo arterial o el polo venoso de las células migratorias de la cresta neural. Y aquí están las arritmias supraventriculares, o sea, auriculares. Las otras serán todas ventriculares. Y así tenemos la fibrilación auricular solitaria, que nadie se produce, pero yo les voy a mostrar por qué. Hay una taquicardia muy particular en la aurícula derecha que se llama la idocaine sensitive repetitive atrial taquicardia, por las características farmacológicas que tiene esta taquicardia, es decir, cuando se le aplica lidocaína. La lidocaína no tiene ningún efecto en la aurícula en general, eso es lo que se sabe, pero en esta taquicardia la elimina. Después la taquicardia reentrante del nódulo, la taquicardia del síndrome de Wolff. Y como pongo acá al final, ninguna de estas arritmias reconoce un trastorno genético como un fenómeno adquirido. Todas estas son por algo idiopáticas, y por eso no se sabe, digamos, cuál es su etiología. Les muestro esto, que ya para terminar, histológicos en embriones. Estudios hechos en fetos humanos en plena etapa de desarrollo. Esto es un feto de 4 semanas. Y lo que yo estoy mostrando acá es un corte transversal. Toma la válvula pulmonar, la válvula aórtica, que es donde quiero mostrar fundamentalmente. Fíjense ustedes, estos son los mamelones de la válvula de la pulmonar, en esa etapa del desarrollo. Y todo esto que ustedes ven acá engrosado, como lo vamos a ver enseguida, es músculo. Ustedes saben que tanto la aorta como la pulmonar es tejido fibroso denso y no existe o no tiene que existir absolutamente nada de músculo en el corazón adulto. Pero ¿qué ha pasado? Resulta que ahora con la ablación por radiofrecuencia se han identificado taquicardias que se originan en la válvula pulmonar y por encima de la válvula pulmonar. O sea que hay músculo en la arteria pulmonar. Y ahí hay un doble efecto. Primero, un músculo que ha quedado desde el desarrollo, ¿no es cierto? Que no hubo un fenómeno de apoptosis correcto. Y ese músculo está originando, porque siempre es un músculo anormal, el que quedó ahí, y origina arritmias, taquicardias, que se las ha ablacionado en ese lugar. O sea que no hay duda que ahí hay tejido muscular ectópico a reproducir estas arritmias. Y además tiene que haber otro defecto, porque la válvula pulmonar tiene que estar separada totalmente por el anillo fibroso de la válvula. O sea que hay una brecha por donde el impulso que nace en la arteria llega al ventrículo para producir la taquicardia ventricular. Y fíjense ustedes en la diapositiva siguiente, con más detalle, esto que les estaba mostrando. Esto es arteria pulmonar en la zona supravalvular. Aquí es el amago de lo que va a ser una válvula de la pulmonar. Y fíjense el tejido muscular que existe allí totalmente abigarrado. Es una cosa, creo que sí, evidentemente esto tiene que desaparecer forzosamente en el desarrollo normal, pero ahí está en esta etapa del desarrollo. Acá tienen otra imagen, esto es en la región subvalvular, ¿no es cierto?, del tracto de salida del ventrículo derecho, la zona subvalvular de la válvula pulmonar. Y fíjense ustedes también, absolutamente miocardio anormal. Esto no es el miocardio común ventricular normal. Acá tenemos otra imagen también. Fíjense ustedes las características. Acá está la válvula pulmonar ya en una etapa mayor de desarrollo. Y fíjense ustedes las características del músculo en esa zona.
Teóricamente, es decir, estos son fetos que, digamos, fueron obtenidos de un patólogo de Corrientes, pero exactamente uno no sabe, digamos, por qué estos habían muerto, ¿no es cierto? Pero indudablemente esto que ustedes están viendo aquí es absolutamente anormal. Parecen células de Purkinje dispersas, tejido adiposo, en fin. O sea, es absolutamente anormal. Y para terminar con las imágenes, les muestro esto que es el tracto de salida de un pollo, de un embrión de pollo, y lo que encontramos ahí fue una neurona. O sea que acá se equivocó la cresta neural y en vez de fabricar tejido muscular miocárdico, se quedó con esto que parece tejido adiposo y una neurona. Para terminar, tenemos entonces que la expresión anormal de la cresta neural cardíaca en el desarrollo embriológico tiene que ver con el síndrome de Brugada, con ese bloqueo o pseudobloqueo incompleto de rama derecha por esa zona que se activa lentamente en el ventrículo derecho, y las arritmias idiopáticas auriculares y ventriculares. Ahora bien, se desconoce cuál es la causa del error en el desarrollo cardíaco que conduce a cada uno de los diferentes fenotipos. Acá, bueno, esto un poco lo tomé de la bibliografía, lo que opinan, ¿no es cierto?, otros embriólogos, pero también todos opinan lo mismo, aunque los conceptos e ideas, ¿no es cierto?, de estas hipótesis son especulativos y no probados, pueden ser útiles en nuevas líneas de investigación para comprender aspectos no resueltos en el síndrome de Brugada y en otras alteraciones del ritmo. Fíjense ustedes que estos últimos trabajos que les mostré del año 21 ya es como que se desprenden un poco, ¿no es cierto?, de seguir investigando la parte genética. Entre paréntesis, yo creo que se han gastado millones de pesos, de dólares, en estudios genéticos que al final no han conducido a ninguna cosa completa. Y uno de los aspectos más importantes, pero de difícil solución, esto lo digo, será descifrar las interacciones celulares y moleculares que median en el programa erróneo del subgrupo de las células migratorias de la cresta neural implicadas en el desarrollo normal y anormal del tracto de salida de las estructuras vecinas. Y para terminar, puse esta frase, porque yo acá estoy mezclando varias cosas, y tomado de este señor Bronowski, que dice: la ciencia puede definirse como la búsqueda de la unidad en las similitudes ocultas, la particular satisfacción intelectual de conectar hechos entre sí constituye la verdadera fascinación del conocimiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Irizarry. Realmente esto ha sido una conferencia interesantísima donde hay múltiples piezas de un rompecabezas. Y es cierto esta última frase, que la inteligencia está en vincularlas y explicar la realidad.